Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y en esta oportunidad vamos a leer Josué capítulo 19, 20 y 21 y dice la palabra de Dios. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Berseba, Seba, Molada, Hazar, Sual, Bala, Esem, El Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Marcabot, Hazar-Susa, Bet Lebaot y Surajem. 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Ain, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baalat-Ber, también conocida como Ramat de Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos, así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid, de allí se dirigía al occidente, pasaba a Marala, tocaba a Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam, en dirección opuesta. El límite iba al oriente desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor, y desde allí a Daberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat-Jefer, Itacasim y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba a Anatón y terminaba en el valle de Jefteel. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. En todas eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a las tribus de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, Ehadad y Bet-Pases. El límite también tocaba Tabor, Sahasima y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Elcad, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misael. El límite occidental tocaba a Carmelo y Sihor, Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet-Dagón, se extendía tan lejos como Zabulón en el valle de Jefteel e iba al norte hasta Bet-Imec y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Cana, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afek y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluían esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Helef hasta el roble de Saanamín y se extendía por Adamineseb y Jabneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba a Snot Tabor, luego Jucoc y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Hamat, Racat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En, Hazor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan.
La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ajalón, Jectal, Elón, Tibna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehú, Benec, Berac, Gad, Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar la posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Laís, la tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho a Josué podía tener la ciudad que él quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar Josué, hijo de Nun, y los sacerdotes y jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como lo indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse dentro de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y le expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto. Y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Se designaron las siguientes ciudades: Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedarán apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Capítulo 21. Entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué hijo de Nun y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que, por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron 13 ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan coatita se les entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor les había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado.
Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefoné. Las siguientes ciudades con sus pastizales se le entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes, 9 ciudades de parte de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín: Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Geser, Kibsaín y Bet-Orón, 4 ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: El Teque, Gibetón, Ajalón y Gat-Rimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Taanac y Gat-Rimón, 2 ciudades, así que al resto del clan coatita se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales: Golán en Basán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Bestera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Elcat y Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Sedes en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Amot-Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con sus pastizales: Jocneam, Carta, Dibna y Naalal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Jaasa, Cademot y Mefaat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Manaim, Hezbón y Jazer, 4 ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados y a los israelitas. Las tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Y bueno, si vemos el gran cierre de este capítulo 21, creo que nos va a hacer pensar mucho todo ese recorrido de todas las promesas que el Señor le empezó a hablar a Abraham desde Génesis, como le había prometido que tendría descendencia que podía mirar incluso por medio de un solo hijo, que fue su hijo Isaac. Iba a pasar tantas cosas, como pues podía ver su descendencia como la arena del mar, y aquí la estamos viendo cumplida. No podríamos decirlo a su totalidad,
pero realmente podríamos decir cómo conquistaron la tierra que el Señor desde un inicio, desde Génesis, le había prometido. Y si empezamos viendo, entonces en el capítulo 19, entonces se termina de dar la entrega a las tribus de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Dan y Neftalí. Y luego notamos en el capítulo 20, entonces un pequeño recordatorio. Yo creo que ya lo hemos leído ya en más de 2 libros, tanto en Números 35 del 9 al 34 y en Deuteronomio 19, acerca de las ciudades de refugio, donde iban todas aquellas personas que quizás por un accidente o sin intención mataban a otra persona. Entonces vemos ahí cómo se evaluaban los casos, qué se debía hacer. Y bueno, esto ya en los capítulos o libros anteriores los hemos detallado un poco más. Y bueno, y ahora en el capítulo 21, entonces vemos la asignación a la entrega de la tierra a los levitas, porque recordemos que ellos no tenían como tal una porción, sino que el Señor dijo: yo soy la porción de ellos. Entonces, esto nos enseña a cómo cada promesa, por pequeña que quizás pensemos que era, cómo se cumplió en su totalidad. Y me parece tan bonito como la forma en cómo termina el capítulo 21, porque dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel, ahora dice a la familia de Israel, quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Piensa por un segundo, esta promesa no la pudieron ver de forma tangible quizás Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, e incluso a la familia de Israel que salió del Éxodo, sino que fueron tan pocos de esa primera generación, y luego vemos cómo esta segunda generación viene y cumple lo que tantos años atrás se había prometido. Y esto nos enseña varias cosas. Uno, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos, y no podemos medir las promesas de Dios acorde a nosotros, sino acorde a la voluntad de Dios. Y esto nos enseña, y creo que nos hace meditar un poco acerca de la confianza de las promesas del Señor. Muchas veces las tomamos por tardía porque estamos acostumbrados, y más hoy en día, a este nuevo siglo que estamos viviendo, a que todo lo queremos ya. Todo queremos que se cumpla ya, queremos aprender todo ya. Si queremos aprender un nuevo idioma, quisiéramos aprenderlo el mismo día. Si queremos aprendernos una canción, queremos que sea al momento. Y eso es lo que ahora nos estamos acostumbrando debido a la tecnología y tantas herramientas nuevas que ahora hay. Entonces todo es ya. Sin embargo, si Dios mismo nos enseña que Él es un Dios paciente, nosotros también tenemos que serlo. Pero en esa paciencia de esperar su promesa, tenemos que ir tras ella. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo así? Espero, voy, ¿qué hago? Y realmente es algo muy sencillo en las palabras, va a ser duro en la práctica. Es decir, mientras esperamos, es decir, mientras que el tiempo pasa, tenemos que ir trabajando en esas promesas que el Señor nos ha prometido. Es decir, mientras vivimos el día a día, tenemos que agradar a Dios, hacer su voluntad. Si Él nos ha prometido algo, si el Señor te ha prometido algo a ti y tú sabes qué es, trabaja en ese campo. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque realmente no podemos esperar que todo llegue fácil a nuestras manos. Hay cosas que el Señor nos da que muchas veces nosotros no esperamos, pero muchas veces hay promesas en las cuales tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, algún deporte, algo que quieres estudiar o quisieras llegar a hacer, entonces tienes que prepararte en eso. Tenemos que prepararnos, y yo me incluyo, porque hay muchas promesas que queremos, pero
son cumplidas acorde a nosotros vamos trabajando en ellas. Entonces, si el pueblo de Israel se hubiera quedado al otro lado del Jordán, esperando a que las murallas se hubieran caído sin que ellos hubieran dado ese grito de victoria, se hubieran quedado al otro lado. Si ellos no hubieran pasado el Jordán y conquistado toda esta tierra que el Señor les había dicho, se hubieran quedado esperando. Asimismo, nosotros tenemos que ser en la espera, es decir, en el día a día, tenemos que ir trabajando en todo aquello que el Señor nos ha prometido. Y esa es mi invitación, porque si en el capítulo 21, en el versículo 43 al 45, el Señor dice que todo lo hizo, cada palabra por pequeña que hubiera parecido, todas las cumplió, y todo debido a la obediencia. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes y que nos ayude a caminar en sus promesas. Señor, te damos gracias por un nuevo día que nos permites tener, porque nos enseña y nos hace, Señor, ver un nuevo panorama de cómo aprender de ti y cómo, Señor, ver tus promesas, aunque parecieran tardías, Señor, son partes de tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a trabajar en todo aquello que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Quizás muchas veces hemos perdido el tiempo en cosas que no son necesarias, Señor, y te pedimos perdón. Pero te pedimos que en el día de hoy nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que cada día trabajemos en todas las promesas que tú nos has dado. Que sepamos que en la espera, Señor, es donde está esa convicción de saber que todo aquello que tú has prometido en tu voluntad y en tu tiempo se harán realidad. Te damos gracias y que cada día podamos ver esas promesas tan tangibles en nuestro corazón y en nuestros ojos y frente a nuestros ojos. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, y así hemos terminado, ya casi estamos terminando el libro de Josué, así es que nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.